Buenas tardes, amables televidentes. Qué grato es volverlos a tener aquí en su contacto directo dominical. Aníbal Carrosario y este servidor Pedro Jiménez estaremos informándolos, orientándolos durante 55 minutos. Buenas tardes. Eso es así, señor Jiménez. Muy buenas tardes a ustedes. Las gracias por acompañarnos a esta hora, nuestra segunda entrega de muchísimas que vamos a tener todos los domingos a esta hora por Telecentro. Bueno, después de esta introducción vamos a ver nuestra propuesta de contenido para esta tarde. Hoy, en Perspectiva, nos preocupamos por el embarazo en las adolescentes, situación que va en aumento en el país y la región. Destacamos por qué la CDE quiere más dinero, la ofensiva estatal en defensa de la sentencia del TC sobre nacionalidad y cómo el triunfo de Boston calienta la pelota invernal dominicana. Además, conversamos con Rafael Paz Familia, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. También los accidentes de tránsito van en aumento, con consecuencias sanitarias y económicas desastrosas, la gran cantidad de animales, áreas verdes y su seguridad lo convierten en un destino por excelencia. Se trata del Parque Zoológico Nacional. Son muchas las situaciones que hacen que República Dominicana sea un país subdesarrollado. Superar esa condición depende del gobierno, pero depende de lo que cada una de quienes habitamos esta república haga de su parte. Y necesariamente y amargamente, en esta ocasión me concentro en la cantidad de niñas y adolescentes que están embarazadas de manera prematura. En el transcurso de esta semana, el Fondo de Población de Naciones Unidas ha determinado que América Latina es no solo uno de los continentes más pobres, sino uno de los continentes donde las niñas están embarazadas a más temprana edad. Y las estadísticas simple y llanamente son alarmantes para América Latina y en particular para República Dominicana, donde al menos 98, me he equivocado, 98 de cada 100 adolescentes entre los 15 y los 18 años ha estado o estará embarazada, partiendo de la débil política preventiva que se aplica desde las instituciones oficiales. ¿Quiénes están en una condición peor que República Dominicana? Bueno, vamos a ver en pantalla esas estadísticas. Venezuela nos supera, también nos supera Nicaragua y nos supera Honduras. Pero si eso le sirve de aliento, sepa usted que el promedio del mundo de niñas y adolescentes embarazadas es de 49 por cada 100. Y aquí tenemos 98. Y lo peor es el costo económico, además del social, de esta problemática. En República Dominicana la situación se puede superar si desde el 2011 hasta el 2016, desde el Estado, se invirtieran aproximadamente 389 millones de pesos en prevención y en educación sexual. Esto no se hace. Y no se hace porque la Iglesia Católica se opone. Y no se hace porque otras iglesias se oponen. Y como el hecho de que tenemos un gobierno y un Estado laico es simple y llanamente una utopía, aparentemente eso va a seguir así. Y desde el Ministerio de Educación se resisten a poner la educación sexual como parte integral de la currícula educativa del país. Como no estamos, como nos negamos a impartir educación sexual y como nos negamos a invertir 389 millones de pesos en ello, todos los años, desde el gobierno se están invirtiendo, o más bien se están gastando 2.011 millones en asistencia sanitaria, en asistencia psicológica a esa población. Pero bueno, por más vueltas que le demos, nos damos cuenta que esas niñas embarazadas
que esas niñas que arriesgan sus vidas, que esas niñas excluidas son pobres, que esas niñas no tienen una educación básica en la mayoría de los casos y que por tanto son excluidas de la sociedad. En todos los casos, y por amargos que sean los datos, estamos a tiempo tomando en cuenta que por cada niña o adolescente embarazada estamos trayendo al mundo a un niño o a una niña no deseada y que arrastra toda esa secuela de negatividad. Contacto Directo aboga para que desde el gobierno, para que desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud Pública midamos este problema para enfrentarlo y no para acentuarlo. Cuando regresemos, conversamos con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET, Rafael Paz Familia. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Salón Mechi es innovación. Por eso te presenta el último método en extensiones de pelo, la técnica Tape, lo que está revolucionando la industria del cabello y es usado por las principales figuras de televisión. No hay excusas para lucir un cabello espectacular. Tienes las mejores técnicas. Utilizamos las líneas de mayor calidad como KUS, Vitalia, Magic Protection Keratin Hair System, Bachará, entre otras, y tenemos el personal más capacitado de la región. Visítanos en la principal de la 27 de febrero, esquina Isabel Aguiar, en el segundo nivel, o en cualquiera de nuestras sucursales. Ahora también en Carrefour. Para tus citas, llama al 809-537-5004. Salón Mechi. El carbón mineral es la fuente de suministro de energía más segura que existe y el recurso energético más abundante del planeta. Hay más de 980.000 millones de toneladas repartidas en unos 70 países. Por su economía, genera casi 40% de la electricidad mundial. Es de práctico almacenamiento y de fácil adquisición en mercados cercanos que lo suplen. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Rafael Paz Familia es una de las personas vinculadas al tema que ha puesto en vilo a los trabajadores dominicanos, la modificación al Código Laboral que implicaría cambiar drásticamente el sistema de trabajo del país al punto de afectar la cesantía. El licenciado Rafael Paz Familia es abogado, graduado de la Universidad Iberoamericana UNIBE, fue asesor de la Asamblea Nacional durante la reforma de la Constitución de 2010 y guía en asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados. Actualmente es vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, la más influyente entidad empresarial del país, que además de proponer cambios al Código Laboral,
plantea modificar el régimen tributario y fijar posición en los temas más neurálgicos del país. Qué bueno que usted continúa en este su contacto directo y hoy nos distingue con su presencia Rafael Paz Familia. Rafael Paz Familia es abogado, es vicepresidente y director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Saludos, qué bueno que nos acompaña. Hola Nivelka, hola Pedro, qué gusto conversar con ustedes y que me den la oportunidad de conversar sobre cómo vamos a lograr que la economía dominicana se formalice. Conversemos sobre el proceso de reforma del Código Laboral. Ustedes tienen un tema puesto y hay algo de contradicción, Rafael, bienvenido a Contacto Directo, y es que al parecer no hay una idea general acabada de lo que es la propuesta de ustedes a la reforma del Código Laboral. Un día doña Ligia dice una cosa, un día Díez Cabral dice otra, un día ustedes dicen la otra. ¿Qué es lo que ustedes quieren realmente con el Código Laboral y esta reforma? Bueno, lo primero que debo decirte, y quizás eso es un tema importantísimo, el sector empresarial nunca ha estado tan unificado en visión y discurso como ahora respecto de un tema. Hay una comprensión esencial dentro de todo el sector, dentro de todas las organizaciones que forman parte del CONEP, que son más de 50 organizaciones empresariales, de que es necesaria una reforma del Código Laboral. La razón fundamental de esa necesidad es el proceso grave de informalización de la economía dominicana que está generando efectos perversos. Para darles un ejemplo, en los últimos 12 años se han creado 669,000 empleos informales en la República Dominicana. Apenas se crearon 48,000 empleos formales. Eso significa un promedio de 4,000 empleos formales privados netos por año. ¿Cómo se lleva la cuenta de la informalidad? Porque precisamente son informales, Exacto. no pagan seguridad social, no tienen jefes ni empleados. La encuesta nacional de fuerza de trabajo que hace el Banco Central arroja los datos y es la estadística oficial sobre el tema de la informalidad. El tema está en que resulta que cuando tú ves los datos de los empleos formales, en los empleos formales están mezclados los empleos privados y los empleos del gobierno. Y en los últimos 12 años el gobierno duplicó su nómina y generó aproximadamente 300,000 empleos. Si tú comparas solamente los empleos privados de los formales y los informales, te vas a dar cuenta que en ese periodo de 12 años se crearon 14 empleos informales por cada empleo formal. Los empleos del gobierno cubrieron un déficit tremendo que se fue dando en la economía. Porque en los últimos 12 años, al momento de medir, te das cuenta que hubo una destrucción de empleo formal por el orden del 20% en el ámbito privado. Y esto fue cubierto con empleo público. Si el gobierno no hubiera creado 300,000 empleos en la República Dominicana, en ese periodo, el nivel de desempleo en el país hoy fuera un 25%. El único país que tiene ese nivel de desempeño en su mercado laboral es España. Ustedes han visto lo desastrosa que es la situación de España. Ahora, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Exacto. Y te pediría que me lo resumas en quizás los 5 puntos o los 3 puntos más importantes que el CONEP entiende deben cambiar como están concebidos en el Código Laboral presente. Como bien hemos señalado, nosotros lo primero que tenemos que decir es que hay que respetar los derechos adquiridos de la gente. Que nosotros no hemos planteado la eliminación de la cesantía. Limitarla. Nosotros hemos planteado que debemos sentarnos a reestructurarla de manera inteligente y tomando en cuenta que hay otros costos laborales adicionales como la seguridad social. Que el primer año el costo laboral no salarial, es decir, todo lo que tú pagas en contribuciones, que no es el salario en sí, sino que acompaña el salario, es un 69%. Que a los 20 años ese 69% se convierte en un 220%, es decir, por cada peso de salario que tú pagas, tú tienes que buscar 2 pesos con 20 centavos para pagar otras cargas laborales, que no son parte del salario.
y eso afecta la capacidad de crecimiento de los salarios. Aunque debo precisar que los salarios en las empresas privadas formales son mucho más altos que los salarios promedio del sector público y mucho más altos, por mucho, que los salarios promedio del sector informal. Pero estamos hablando de nivel medio y alto, ¿no? De nivel... A nivel promedio general. O sea, cuando tú ves el empleo privado formal, es mucho más alto que estos dos otros componentes de la economía. Obviamente, el Estado tiene 2 o 3 instituciones que están por encima de todos los promedios. Yo creo que si se busca la media, los salarios del Estado andan por encima, el mínimo. No, a lo imposible. El salario mínimo del sector público es 5.000 pesos en el gobierno central y apenas 3.000 pesos o 2.800 pesos en las instituciones descentralizadas como los ayuntamientos. El otro punto es el proceso laboral. El proceso laboral es muy oneroso y costoso para todo el mundo. Una demanda laboral de 10 pesos puede convertirse al cabo del tiempo en 1 millón de pesos. En 1 millón de pesos cuando te fallan en contra. Cuando te fallan en contra, con el tema del cálculo de intereses por día, cuando se emite una sentencia que aún no es definitiva, apenas de primera instancia, es ejecutiva, sí. a los 3 días tú tienes que salir corriendo a solicitarle a la Corte de Apelación que suspenda la ejecución de la sentencia, y tú tienes que consignar el duplo para ello de la condenación. O sea, eso descapitaliza a las empresas, no a las grandes, porque las grandes tienen fondos de contingencia para cubrir eso. Las pequeñas, las microempresas. Aquí hay microempresas, yo he conocido y han venido donde mí muchos microempresarios a contarnos sus penurias con relación a un proceso laboral. O sea, salones de belleza, colmados que han quebrado por una demanda laboral, por un abogado que le compró un caso a un asalariado o alguien que se inventó un caso y quebró un negocio. Tú expones unas razones que uno leyendo un poquito más de economía, manejo comercial, hasta la puede digerir y hacerla un tanto creíble para nosotros que somos empleados. Ahora bien, ¿cómo hablamos de pacto fiscal? ¿Cómo hablamos de pacto eléctrico? ¿Cómo hablamos de todos esos pactos? Si la principal fuente que genera la productividad de cualquier negocio, por más tecnológico que sea, es el ser humano y queremos coartarle derechos fundamentales que en países vecinos de nosotros, quizás hasta más atrasados que nosotros, están abogando porque se aumenten y nosotros aquí estamos apostando a eliminarlo. ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, Pedro, lo primero que tenemos que entender es que no estamos hablando de coartar derechos. Porque sí, de los derechos... Discúlpame, si la cesantía me la debes pagar cuando yo trabajo 10 años, 5, 1 año o 4 meses y de repente ustedes plantean un tope, me estás coartando un derecho que yo tengo adquirido. No, yo te estoy diciendo primero que los derechos adquiridos no se tocan. No se tocan. Todo lo que la gente tenga acumulado a la fecha. ¿Acumulado? Es que yo tengo acumulado por una cesantía de 5 años como empleada de una empresa. Ese es mi acumulado al momento. Ahora, mi derecho es seguir acumulando. Es seguir acumulando, entonces, claro. Pero denme un momentito para explicarles lo siguiente. Ustedes están hablando por un 15% de la población. El otro 80% de la población que no tiene empleo, que trabaja en el Estado y no está cubierto por el Código Laboral. Y hay que ser claros en eso. Pero tienen otro mecanismo legal. Sí, los que están en carrera administrativa, pero los que no están en carrera administrativa no tienen otro mecanismo legal, simplemente no están protegidos. Exacto. Y el 65% de las personas que están en la informalidad no están protegidos por el Código Laboral. ¿Y cómo? Excepcionalmente pueden llegar a un tribunal. Pero ¿cómo el CONET me garantiza que modificar el código va a generar empleos? Que modificar el código, si yo tengo 5 empleados en mi empresa, de repente por modificar el código voy a emplear a 3 más. La modificación del Código Laboral te va a permitir efectivamente la creación de más empleos, porque en la medida en que se reduce la carga, hay un mayor incentivo para tú emplear más personas y pagar mejores salarios. Segundo, te va a permitir que la mayoría de las empresas que hoy tienen empleados, que no están protegidos por nadie, se formalicen y esa gente comience a ser protegido por el Código Laboral y por la seguridad social. Hay que entender algo. El principal patrimonio de la República Dominicana o de los dominicanos es la seguridad social. La principal reivindicación que puede tener una persona es tener acceso a un seguro de salud y a una pensión digna cuando se retire. Y si tú le permites a la gente
que pueda acceder a la seguridad social y que toda esa economía oscura que está detrás tras bastidores se formalice, esa gente va a tener un impacto directo en sus niveles de vida, en su calidad de vida y en su capacidad de poder afrontar esas eventualidades negativas que se dan cuando te enfermas o cuando ya eres una persona mayor. Rafael, con tu anuencia, nosotros vamos a hacer una pausa comercial y retornamos con esta interesantísima conversación con Rafael Paz Familia, director ejecutivo y vicepresidente del CONEP. Nos vemos en breve. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Cuando necesitas asistencia, somos los primeros en responder, brindándote atención inmediata 24 horas. Con un servicio ágil y eficiente en todas nuestras oficinas. Porque valoramos tu tiempo. Respondemos de una vez. Seguros Banreservas. Responde de una vez. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Continuamos conversando con Rafael Paz Familia, director ejecutivo y vicepresidente del CONEP. Rafael, hay un proceso para la modificación de la Ley de Seguridad Social, sobre todo en lo concerniente a la reducción de las ganancias de la AFP. ¿Cuál es la posición del CONEP con este tema? Mira, lo primero es que todo eso debe verse en un contexto integral. La seguridad social, como señalé hace un momentito, es el mayor patrimonio del pueblo dominicano. Es un gran logro. Y todas las decisiones que se tomen tienen que tener pendiente algo, la sostenibilidad financiera del sistema. Si se toman medidas que no han sido bien ponderadas, esas medidas pueden afectar de manera dramática la sostenibilidad financiera del sector. No estoy seguro de que la Cámara de Diputados haya agotado un proceso de análisis real del desempeño del sector de las AFP. Bueno, el promedio de ganancia en América Latina, 30, 15, 20, 15-20. y aquí es 30. No, claro, ellos lo condicionan un poco a una situación coyuntural como especial, pero la realidad es que lo único que funciona de la seguridad social es la recaudación, de los fondos de pensiones. Yo pregunto lo siguiente, ¿30% de qué? Ven. El 30%. ¿De qué? No es del total recaudado. No, Imposible. no es claro del que no, total es un recaudado. porcentaje claro de que esa. no. Es el 30% de la diferencia entre la tasa de interés promedio en el mercado
y la colocación efectiva, el nivel de interés de colocación Que efectiva genere que hagan las AFP por encima Y de no eso. puede ser rentable Es decir, con un 15. Es decir, No puede ser con un 15 o con un todo 10. cuanto ganen, todo cuanto tú logres colocar por encima de la tasa de interés promedio en la República Dominicana, que digamos está beneficiando muchísimo los fondos, ¿verdad? Exacto. Es, tú accesas a una comisión especial complementaria. Pero eso no es el tema. La posición nuestra es que hay que proteger la ley de seguridad social, que cualquier modificación tiene que verse desde una perspectiva integral, que no se pueden tomar medidas populistas en Consenso. a partir de campañas mediáticas impulsadas por funcionarios públicos, dígase en este caso la Superintendencia de Pensiones, que ha agitado completamente a los medios de comunicación ante un desempeño completamente irregular del sistema. Pero un desempeño irregular que le dejó Bien. beneficios irregularmente grandes al sector de las AFP. Los beneficios nunca son malos. Porque Ese es el primer hubiese punto que te tengo apostado que si decir. ocurre lo Ojalá que todo contrario. el mundo en la República Dominicana tenga beneficios claro que sí. extraordinarios. Pero- Yo fuera feliz de que todo el mundo en la República Dominicana, que ustedes en su programa con la colocación de publicidad, que las pequeñas empresas, etcétera. Pero El y cuando punto esos aquí- beneficios van en detrimento, No, es que en este caso no han ido en Cuando aquí detrimento. las Y si se pensiones ni siquiera analiza, tienen si se indexación. analiza ponderadamente, te vas a dar cuenta que las pensiones han tenido un mejor desempeño en este periodo donde hubo buenas ganancias de parte de las AFP que en los momentos donde no hubo. Que en momentos ¿Cuántas anteriores. O sea, el personas ya- desempeño fue superior y la rentabilidad de los fondos fue superior. Y por primera vez la rentabilidad generó más dinero que lo que ingresó al sistema por las contribuciones de los afiliados. Pero el tema de nosotros en este punto es que la ley de seguridad social hay que protegerla y que hay que analizar todos estos aspectos en su conjunto. ¿Por qué? Porque si cada vez que haya una presión de parte de los medios, una ondeada en los medios sobre un tema y se genera una ola y una reacción en el Congreso y se cambian las leyes, así, esa no es la manera de tratar estos hay otro temas. tema, Rafael, y lamento que no podamos profundizar más en este tema de la seguridad social, porque la seguridad social... Yo soy consejero de la seguridad social. Hay una, miembro del consejo. la seguridad social Ya veo. es una ley que impacta la vida de cada una de los y las dominicanos, pero que no gatea y es vieja. No gatea y no funciona. Y el empleado es el que más está sufriendo eso. Imagínate tú que ni siquiera podemos tener acceso a medicinas, en términos reales no tenemos este acceso, o que clínicas como la Abreu o como la Gómez Patiño o como ginecología dicen que no cogen seguridad social y punto. O sea, una ley dice que es universal y la voluntad de un empresario, La cambia. dice que él no va a aceptar esa tarjeta. Yo Así te andamos diría en seguridad lo social. siguiente. El problema de la seguridad social es precisamente la falta de cumplimiento de la ley. ¿Y por qué la falta de cumplimiento de la ley? Porque aquí no hemos tenido la responsabilidad de hacer que entre el nivel de atención primaria, que es lo que te va a garantizar que haya una buena gestión de la prevención y la promoción de la salud en la ¿Y República quiénes Dominicana. incumplen la ley? Bueno, no se han tomado las decisiones en el gobierno para reestructurar el sistema y para que entren en vigencia los centros de atención primaria, el nivel de atención primaria. Nosotros en el Consejo hemos aprobado ya 2 resoluciones dictando la entrada en vigencia del sistema del nivel de atención primaria, pero el gobierno no ha querido Hay mucha oposición. convencer e empujar a los médicos de que acepten la entrada en vigencia del nivel de atención primaria, ni ha definido un modelo específico de atención primaria. O sea, Entonces, que el culpable es el gobierno. el problema, no es el gobierno, es la sociedad dominicana y son los sectores sociales. ¿Y qué hacer Pero con es que los la dueños de decisión la toma el clínicas que no gobierno. la aceptan? Bueno, la tarjeta? aplicarle Cerrazo. la ley e imponer. ¿Y cuántas aplicarle la ley sanciones ha dictado el Consejo en y ese sentido? cerrar la capacidad que tenga la gente de ir al segundo nivel para que tengan que entrar por el primer nivel. ¿Cuántas resoluciones ha dictado el Consejo en ese sentido? 2. Rafael, hay un tema que yo no quiero que te me vayas sin que lo toquemos. El Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes ya es una realidad, pero se necesita la colaboración de los patronos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Se han reunido? ¿Han puesto sobre la mesa la importancia que tiene para la productividad, para la fortaleza del empleo y para garantizar esa seguridad social de quienes aportan la mano de obra, que son los empleados? Solo agregar, Pedro, que
los empleadores son los que emplean la mano de obra ilegal. La mano de obra irregular. Y no pagan seguridad social. ¿Qué hace el CONEP? Lo primero que tengo que decirle es que yo soy miembro de la Comisión de Veedores de la Junta Central Electoral para el proceso de revisión del registro civil. Eso ya es parte del compromiso del sector empresarial con el proceso de formalización y de resolución de todo este problema de irregularidad que hay en la República Dominicana. Nosotros hemos estado pidiéndole y solicitándole al Consejo Nacional de Migración y a la Dirección de Migración que el plan de regularización que ponga en marcha sea razonable, libre de prejuicios y que permita la formalización. Tengo que decirle también que las empresas que están formales registran su mano de obra, principalmente los ingenios, los productores de bananos, registran su mano de obra. Yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero hay un elemento. Tú sabes que este es un país donde la fuerza mediática y la fuerza de los poderes fácticos se impone en todo. Cuando el gobierno decide implementar cosas, el sector de ustedes se opone, y a veces no se opone en público, lo hace de modo de chantaje. Cada vez que se habla aquí de una reingeniería, de la parte salarial, usted dice que se van a la quiebra. Y ahí hay un chantaje montado hacia el gobierno tiene que desmontar eso, ver cómo se complacen a los sectores sindicales. Y finalmente nadie quiebra. No, yo te voy a decir lo siguiente, nosotros no chantajeamos, nosotros planteamos nuestras posiciones de cara al sol. Cada vez que tenemos una posición la damos a conocer públicamente. Si hay razones económicas para que entendemos que pesan para no tomar una medida, lo planteamos públicamente. Tenemos una relación transparente y profesional con el Estado, en el CONEP y en todas nuestras organizaciones miembros. Yo creo que hay mucho de prejuicios y distorsiones en el ambiente político. Esta es una sociedad donde hay muchas murallas y donde cada sector piensa muy mal del otro, y el reto está en que entendamos que somos una sola sociedad y que el desarrollo nacional es un compromiso de todos. Desde el sector empresarial nosotros estamos dispuestos, como siempre, a establecer las alianzas con el Estado, con la sociedad, para lograr un mayor desarrollo de la República Dominicana y que se fortalezca el Estado, la economía y la sociedad. ¿Tú estarías de acuerdo en que se produzca un desmonte a todas las empresas que reciben subsidio del gobierno? A todas. Yo creo que hay una mala comprensión absoluta sobre el tema de las exenciones en República Dominicana, que se utilizan políticamente cada cierto tiempo, fundamentalmente cuando un gobierno quiere impulsar una reforma fiscal. Pero pasa algo, permíteme explicarte lo siguiente. De ese número que ustedes escuchan, que citan regularmente en el Ministerio de Hacienda y en la Dirección General de Impuestos Internos, el 80% son exenciones al consumo. Es decir, ITEVIS y selectivos. Pero discúlpame, porque pasa algo. Mira, hay subsidios para los generadores eléctricos. Yo no sé en qué eso como consumidora me beneficia. Hay subsidios a Uvieres, Antonio Marte y compañía. Yo no sé en qué eso la verdad me beneficia. Hay subsidio a Barrigol, hay subsidio a Strata Níquel, hay subsidio a cosas inimaginables. Aquí todo se subsidia salvo el empleo. Es que hay a la frontera, a los productores de hoja de aguacate, a los que hacen bebedizo. Óyeme, pero todo el que tiene un mínimo acceso tiene un subsidio. Lo primero que no es un subsidio, en muchos de los casos que tú has señalado, es una exención de impuestos, porque la estructura tributaria de República Dominicana, la estructura tributaria de la República Dominicana, como hemos señalado, no está hecha para la producción. Y de la única manera en que tú puedes impulsar un negocio y que sea sostenible en muchos casos es estableciendo una serie de exenciones a la distorsionada estructura tributaria dominicana. Lo segundo que tengo que decirte, fuera de los casos particulares, analízate, hubo un titular de un gran diario nacional donde analizó aquellos recursos o las exenciones que están aplicadas directamente a las empresas, que ese periódico decía que eran 16.000 millones, porque todo lo otro es o partidos políticos, o ONGs, o las exenciones al consumo, que todas se computan como gastos tributarios, ¿verdad? De esos 16.000 millones, el 60% son contratistas del Estado. Son empresas que tienen un contrato para la construcción de alguna obra con el Estado. Lo otro... Empresa privada, ¿verdad? Sí. Sí, pero contratistas del Estado. O sea, para que las obras le salgan baratas al Estado, se
exhiben de una serie de impuestos para para poder pagar a un menor precio de lo que manda el mercado. Entonces, lo otro es el tema de la ley fronteriza. Nosotros hemos planteado que esa es una ley distorsionante, sí, pero eso es que hay que una de eliminarla. tantas, o sea, el subsidio que se le Y da con relación, a Monterío Power, con a relación, Barrigol, o sea. con relación al sector turismo, por ejemplo, y zonas francas, son dos sectores que tú decides o tú decides tenerlo o no tenerlo. Es decir, si tú quieres tener zonas francas, hay un modelo para tener zonas francas, que es el mismo modelo en la mayoría de los países. Pero de repente si tú quieres todo tener es turismo, opcional también. Si tú quieres tener turismo, tú decides. Pero, sí, si pero tú todo quieres, es opcional, pero sí. es tu decisión. Claro, ¿Tú yo quieres tengo tener, un canal o no lo tengo. Exacto, tú quieres tener pero es industria muy turística. desigual porque hay empresas que lo reciben. Y otras no. Tú compites, acuérdate que estamos en un escenario globalizado, ¿ok? Y las leyes no son privilegios. Las leyes aplican para todo el que cumpla con los requisitos, salvo aquellas contrataciones muy particulares de casos de explotaciones de minas, etcétera, que son contratos que se discuten con el gobierno, donde el gobierno vela por sus intereses y que se aprueban en el Congreso Nacional. Usted puede estar o no de acuerdo, pero esas son las razones para que se hagan grandes inversiones en ese tipo de cosas, en ese tipo de sectores. En el caso de estos otros sectores, tú decides o tenerlos o no tenerlos, porque tú vas a tener que competir con México, vas a tener que competir con China, vas a tener que competir con todas las islas de Centroamérica, del Caribe y con Centroamérica. Entonces, es una decisión de política pública al final. No lo vean como privilegios, es parte de un modelo económico y eso sucede aquí y en China. Modelo económico que en su momento ya y no muy lejano hay que sentarse. Nosotros hemos sido los primeros que hemos planteado que hay que revisar el modelo económico. Hay que revisarlo. Rafael, muchísimas gracias. Este tema pica y se extiende y habrá una segunda oportunidad para que usted le explique al país, trate de convencer al país de cuáles son sus verdaderas intenciones con la reforma del Código Laboral. A ustedes, mis amigos, no se muevan de ahí, hay mucho más contenido en Contacto Directo. Tome lápiz y papel porque el 4 de noviembre de 1946 se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. El 6 de noviembre de 1844 es cuando se proclama la Constitución Dominicana en la ciudad de San Cristóbal. Con motivo a esta proclamación, conmemoramos cada 6 de noviembre nuestra Constitución, la cual cumplirá 169 aniversario desde la primera Carta Magna en 1844. Las muertes por accidentes de tránsito en el país preocupan. Las cifras nos sitúan por encima de otras 182 naciones del mundo. Luego de la pausa, hablaremos del tema. Por años mi despertador ha sonado cada día a las 6 de la mañana. Desarrollé la habilidad de desayunar, peinarme y maquillarme esperando el semáforo. Entré como pasante y fui avanzando. Me he esforzado al máximo. No ha sido fácil. Mucho trabajo fuera de horario, amaneciendo frente a mi computadora. Pero sé que las recompensas son el resultado del esfuerzo. Fui paciente y con paso firme alcancé mi meta. Hoy soy socia de la empresa. En el BHD creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Para mi primer chequeo de embarazo me sentí asustadita, ni cédula yo tenía, pero en la maternidad me informaron que allí todo se resolvía visitando ahí mismito la delegación de registro del Estado Civil, donde llené un formulario rapidito. En tu primer chequeo de embarazo, visita en tu maternidad la delegación de la Junta Central Electoral. No importa si no tienes cédula o si eres menor de edad. Lo importante es que tu bebé nazca con su acta de nacimiento bajo el brazo, su número único de identidad y hasta su acta escolar. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Cada gesto, cada palabra,
segundo empleado por cada uno de nosotros busca tu bienestar y desarrollo. Porque somos voz y voto del pueblo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Voz y voto del pueblo. Rigal Lavandería. Servicio de lavandería. Lavado en seco de trajes de novia. Servicio de sastrería express en solo 10 minutos. Lavado de cortinas y cenefas. Empaque al vacío. Ese traje que a usted tanto le gusta, no lo ponga en manos inexpertas. Venga, tráigalo o llámenos que nosotros nos encargamos de conservarlo como nuevo. Rigal Lavandería, en la Luis Amiña Matió, número 91, Plaza Casilda, en Arroyo Hondo, teléfono 809-378-2323 y 809-923-8832. Servicio a domicilio sin costo adicional. La Alcaldía del Distrito Nacional construye el más grande circuito de gimnasios libres. ¡Vámonos! ¡No se sienten! ¡Eso! Cada día, miles de personas se ejercitan en los gimnasios libres gracias a la política de salud que desarrolla la Alcaldía de la capital. Instructores de aeróbicos, zumba, crossfit, dispensario médico para atender a todos los caminantes y totalmente gratis. La ciudad te devuelve lo que tú inviertes en ella. Tu alcaldía innovando para una ciudad que vibra. Gracias por la oportunidad que nos dan de servirles. Seguimos en contacto directo. Miren, señores, las autoridades dominicanas han hecho muchísimos esfuerzos, se han creado instituciones para tratar de regularizar el tránsito, sacarnos a los que de una manera u otra tenemos que vía peatonal o por la vía de los vehículos movilizarnos en el país. Esto ha sido infructuoso porque todavía seguimos siendo uno de los países con mayor caos, con mayor desorden en el tránsito. Minosca Castro estuvo hurgando dentro de este difícil tema y nos preparó la siguiente historia. El tema tránsito está en la agenda como uno de los principales puntos de agenda del gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Por qué yo digo esto? Porque tránsito en esta circunstancia forma parte o es parte importante de la seguridad ciudadana. Amén de que el Estado haya puesto esfuerzo para reorganizar el sistema vial, aún continuamos bajo el caos, el desorden y la violación a las señales de tránsito, lo que ha provocado el deceso de miles de dominicanos. Producto de este desorden, ocupamos la posición número 2 entre 182 países del mundo con más muertes por accidentes de tránsito, lugar que impresiona y pone en alerta a las autoridades, ya que el segmento poblacional más afectado por la inseguridad vial es de los jóvenes con edad entre 15 y 29 años. No podemos negar ese asunto, por eso se está trabajando en esa dirección, en ese sentido, para que nosotros podamos tener conductores con otro nivel de comportamiento, conductores que cuando van al volante usen el cinturón, no lleven niños, por ejemplo, menores de 9 años en el asiento delantero, no se coman la luz roja, que eso es grave, eso es grave. Estamos casi aplicando a partir del 1 de noviembre de un proyecto, un plan piloto puesto en marcha que han preparado la Procuraduría y AMET a los fines de obligar a la gente a respetar las señales de tránsito. Y es que según las estadísticas para el año 2011, unas 1.833 personas perdieron la vida por esta causa, seguido del año 2012 con un total de 1.435, mientras en lo que va de año se han registrado unas 915 muertes en 658 accidentes de tránsito, caracterizando este problema como una epidemia. Este alto índice de accidentes de tránsito crea consecuencias sanitarias y económicas equivalente al 2.21% del Producto Interno Bruto anual. La AMET y el Ministerio de Educación están trabajando en este momento la posibilidad de que una asignatura
sea incluida en el pensum para que los muchachos en la escuela o en las escuelas y colegios tengan la oportunidad de recibir educación vial, para que cuando sean adultos y tengan sus vehículos o vayan con sus papás, puedan ser capaces el muchachito, el niño, decirle: papi, no te puedes meter en rojo, hay que enseñar. Vamos a enseñar desde la base, porque esto es un asunto integral. Estas cifras han creado tensión al punto que el diputado peledeísta Tobías Crespo aboga por la modificación de la ley de tránsito en el país para evitar accidentes y abusos de los agentes encargados de mantener el orden en autopistas y carreteras, además de reducir el costo social que representa esta problemática para el Estado. Estamos hablando de una gran epidemia que el Estado debe tomar el toro por los cuernos. Las autoridades, que existen muchas autoridades, son más de 10 autoridades. Este proyecto de ley busca retomar la autoridad y el control desde el punto de vista de crear una sola institución que se llamaría el Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana. La ley establece una sola autoridad para que establezca el orden. Es un proyecto moderno que implica también el uso de las tecnologías en el sector, por ejemplo los alcoholímetros para medir la ingesta de alcohol por los conductores y su penalización, el uso de los radares. Pero mientras las autoridades se ponen de acuerdo, seguimos atrapados en el caos, las riñas entre los choferes públicos y privados y el aumento de víctimas mortales en todo el país. Minosca Castro, Contacto Directo. A destacar, inicia la primera semana de noviembre y es importante tomar en cuenta que a partir del día de hoy precisamente el interés en la pelota dominicana se incrementa. ¿Por qué? Bueno, porque ya terminó la temporada de las grandes ligas, terminó la Serie Mundial. A propósito, felicitaciones a quienes siguen a Boston, muchos en el país. Yo soy uno y de entonces ellos. Espera, Pedro, que en esta semana el interés, la dinámica aumenta por la pelota dominicana se incremente. Por supuesto que yo soy de los Gigantes. Y usted verá, cáeme atrás. Dentro de las informaciones que se proyectan, que esta semana, que inicia mañana, van a dar mucho de qué hablar, está el tema de la asignación de más recursos para pagar la deuda a los generadores por parte de la CDEE y este hoyo que nunca se sabe cuándo terminará de cerrarse. Esto tiene a la República Dominicana sumergida en una de las peores crisis de la región, que provoca lo siguiente: ni recibimos una energía de calidad, pero tenemos que pagar la más cara como si fuera la mejor. Bueno, y en esta semana es importante destacar y darle seguimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en lo referente a la nacionalidad y a los derechos de los hijos de extranjeros que en condiciones irregulares residen en República Dominicana. Que hace mucho que se emitió, sí, hace un mes, pero es un tema que pica y se extiende. Recuerde que la semana que termina, una comisión de alto nivel del país fue a la Organización de Estados Americanos. La Junta inició el proceso de auditoría del registro civil, el TC defendió su sentencia y el movimiento reconocido dijo que no va a colaborar para que hijos de inmigrantes se registren en el libro de extranjería. La Fiscalía del Distrito Nacional tenía también otros temas en su agenda y concluye el expediente del padre de Juncalito. Recordarán ustedes que está acusado de violar a más de 7 menores en esa empobrecida comunidad. Ya eso se está terminando, se está concluyendo para enviarlo a Polonia. Se espera que eso ocurra en esta semana y por eso lo tratamos, Pedro, en A Destacar. Cuando regresemos, una divertida excursión por el Parque Zoológico Nacional. El
carbón mineral es la fuente de suministro de energía más segura que existe y el recurso energético más abundante del planeta. Hay más de 980.000 millones de toneladas repartidas en unos 70 países. Por su economía, genera casi 40% de la electricidad mundial. Es de práctico almacenamiento y de fácil adquisición en mercados cercanos que lo suplen. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Estamos dando un mantenimiento profundo a lo que es la escalera. Cuando yo me fui a parar, entonces ahí fue que rebalé, la escalera estaba prendida. Caí de este lado, me mochó la pierna la escalera. Los primeros auxilios me llevaron al Darío Contreras. Fueron como 6 o 7 operaciones. La ARL, desde el primer día que están supliendo para lo que es gasto médico y también para lo que es la prótesis, que pueda caminar, aunque sea con un batón, y pueda adaptarme más a la sociedad. Me siento muy agradecido y le doy las gracias a la ARL. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Bueno, señores, casi llegamos al final de este contacto directo de este domingo, pero no nos vamos sin hacerle nuestra recomendación. ¿A dónde ir en familia? ¿A dónde ir con la novia? ¿Con la esposa? ¿O solo? La invitación de hoy está para el Parque Zoológico Nacional, que tiene muchísimos años de existencia, que está en Cristo Rey de Santo Domingo y que usted quizás no ha ido y quizás es de las personas que lo acaba y que dice que ahí no hay animales. Pues no, hay muchos animales, hay opciones reales, el zoológico está limpio, está interesante. Así que vamos a escuchar esta historia de nuestra compañera Catherine Sánchez, porque si usted no me cree, vea el reportaje y convénzase. El Zoológico Nacional, primero que todo, fue inaugurado el 5 de julio del 1975. El arquitecto Manuel Valverde Podestad, así es que se llama el Parque Zoológico Nacional, fue el ideólogo que diseñó el parque. Y Eugenio Pérez Montaz, que aún vive, nosotros hace alrededor de 2 meses le hicimos un reconocimiento y todo eso, también fue parte de lo que fue este proyecto. En sus casi 38 años, el zoológico ha recibido y cuidado alrededor de 1.200 animales, más o menos 400 especies diferentes, incluyendo mamíferos, reptiles y aves. Tenemos alrededor de 1.200 individuos, o sea, 1.200 animales, y tenemos 400 especies diferentes, entre mamíferos, reptiles y aves. Aunque reciben el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, el Parque Zoológico trabaja con su propio presupuesto, el cual obtienen del pago de las entradas al mismo y de otras actividades. Nosotros somos parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, igual que el Botánico, el Acuario y el Museo, que son instituciones adscritas al medio ambiente, pero tenemos nuestro propio presupuesto. O sea, nosotros manejamos nuestro propio presupuesto y aparte de eso, bueno, tenemos padrinos, lo que es la entrada del zoológico y hay una serie de numeritos, bueno, porque se manejan y por ahí nos vamos.
En los últimos años ha aumentado el flujo de personas que visitan este parque nacional, entre los que se cuentan los colegios, escuelas, iglesias y turistas. Tenemos los grupos especiales como son colegios, escuelas, iglesias y fundaciones que vienen con grupos grandes. Eso generalmente viene de martes a viernes. Ya cuando es el fin de semana, pues sí tenemos familias individuales y turistas que vienen. En un día nosotros podemos fácil recibir 2,000 personas, así en un día normal. Ya cuando tenemos actividades como este domingo 7 de julio, que tenemos el aniversario, pues ya el flujo de personas es mucho mayor. Pero no solo los animales son el entretenimiento de este atractivo popular, sino que también cuentan con actividades extras como campamentos de verano, donde los niños no solo disfrutarán de las bellas especies, sino también se convertirán en biólogos y veterinarios. Catherine Sánchez, Contacto Directo. Bueno, con esta... Se escaparon, Pedro, algunos del zoológico y lo tenemos aquí en el estudio. Todos esos camarógrafos se escaparon de ahí, no han vuelto más. Bueno, señores, con esta... ¿Y usted no? ¿Usted es de Cristo Rey? Yo soy de Cristo Rey, iba mucho antes ¿Y no cuando se escapó? era muchacho. No, porque yo nunca estuve preso. Ah, ok, está bien. No, Bien, yo iba como bien. visitante. Miren, señores, con esta historia, con esta invitación a que visite nuestro parque zoológico como una alternativa de fin de semana, a nivel Carrosario y este servidor Pedro Jiménez, llegamos a la parte final de esta entrega. Pero la invitación queda abierta para el próximo domingo a las 2 de la tarde por Telecentro. La diferencia. Así es. Bye bye.